Hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan por Zoom y también quienes se van a unir en Facebook Live. Hoy, como todos los sábados, vamos a compartir un nuevo concierto educativo que precede al estreno del 16º concierto de la temporada 2021 de la Fundación Pianos para Chile. Como siempre, les comento que quienes nos acompañen por Zoom se pueden unir luego al estreno del concierto a través del link de YouTube para que lo vayan a ver directamente. Y asimismo, quienes nos acompañan por Facebook Live se pueden unir, pueden permanecer en el Facebook Live, ya que el concierto también será transmitido desde esa plataforma. También les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en los comentarios del Facebook Live y quienes nos acompañan por Zoom pueden hacer sus preguntas por el chat o bien cuando los músicos de hoy den la palabra también pueden interactuar directamente con ellos. El concierto de hoy lo presenta el ensamble Fundación, que en esta ocasión está conformado por el pianista Alexandro Jusacos y por la violinista Ivanka Milosevich. Así que sin más preámbulo, los dejo con ellos quienes presentarán el concierto educativo de hoy. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, este es un concierto que para nosotros es un repertorio muy querido. Es un repertorio que fuimos escogiendo de a poco cada vez que teníamos que ir a las distintas localidades de nuestro país a entregar pianos en donación. Y lo escogimos especialmente, sobre todo las piezas de Wieniawski, para poder dar a conocer un poco de la cultura polaca, más allá de las hermosas obras de Frédéric Chopin que todos, casi todos conocen y siempre escuchan con mucho agrado. Escogimos especialmente estas piezas de Wieniawski para los conciertos educativos que hacíamos cada vez que donábamos un piano, porque son realmente pequeñas joyitas de la música para violín y piano de este gran compositor polaco Henryk Wieniawski. Para que nos metamos un poco más en el mundo de este compositor, le vamos a pedir a Rocío que pueda poner una pequeña cápsula histórica que Javier Kovacevic ha preparado sobre este compositor polaco. Mientras está listo, les comentamos que, bueno, es música, la de Wieniawski, muy querida para los violinistas, y siempre decimos que Henryk Wieniawski es como el Chopin para los pianistas, Wieniawski para los violinistas. Es probable que el virtuoso del violín más famoso de todos los tiempos sea Niccolò Paganini. No obstante, durante el siglo XIX, otros grandes maestros alcanzaron también la fama en virtud de sus proezas con el instrumento. Entre ellos se podría citar, por ejemplo, a Józef Joachim y Henryk Wieniawski. Wieniawski nació en Polonia, en el seno de una familia acomodada. Sus padres eran médicos, pero amaban las artes y en especial la música. De hecho, su madre había estudiado piano en París, lo cual la motivó a convertir su hogar en un verdadero salón de eventos. Asimismo, existían en la familia muchos músicos profesionales. Las habilidades de Wieniawski eran tan excepcionales que Polonia, entonces gobernada por los rusos, casi no le ofrecía posibilidades de perfeccionamiento. Por esta razón, a los 8 años intentó ser admitido en el Conservatorio de París. En un principio, las autoridades se negaron a matricularlo, ya que la edad mínima para ingresar era 12. Además, se requería ser ciudadano francés. Sin embargo, tras bastante insistencia, consiguió ser incluido en la cátedra del violinista belga Joseph Massart, célebre por su técnica de vibrato. 3 años después, se graduó con honores, a raíz de lo cual se convirtió en el egresado más joven en la historia de la institución. Dado que Wieniawski estudió becado por el zar, debió viajar a Rusia a demostrar lo que había aprendido. Inició así una gira de conciertos que lo llevó a recorrer importantes ciudades, como San Petersburgo, Moscú y Varsovia. Su hermano Józef lo acompañaba al piano. En 1849, no obstante, regresó a París para estudiar composición,
pues consideraba que su estilo era demasiado intuitivo. Al año siguiente, empezó a publicar piezas que permitían lucir dominio técnico, algunas de las cuales se tornaron muy populares. Tras finalizar sus estudios, Wieniawski se convirtió en un afamado virtuoso que realizaba tours en los que incluía, sobre todo, obras de su autoría. A lo largo de su carrera conoció y fascinó a celebridades como Berlioz, Chopin y Liszt. Este último le organizó 2 recitales en la ciudad alemana de Weimar. En la década del 60, empero, se radicó en San Petersburgo, donde sirvió como solista del zar. Además, dirigió la orquesta de la ciudad y fue líder del cuarteto de la Sociedad Musical de Rusia. Finalmente, destacó como pedagogo, ya que estableció las bases de la escuela de violín de esa misma nación. En el año 1972, Wieniawski se embarcó, junto al pianista Anton Rubinstein, en una gira por Estados Unidos, que contempló nada menos que 215 conciertos, en un lapso de 8 meses. Cuando regresó a Europa, se radicó en Bruselas, donde trabajó como profesor de instrumento. Aunque se resistió todo cuanto pudo a abandonar los escenarios, su salud se fue deteriorando a tal punto que a veces se desmayaba en plena función. Es más, en ocasiones debía tocar sentado. Aún así, motivado por el compositor Saint-Saëns, viajó por Holanda, Inglaterra y Francia. Wieniawski murió a los 45 años, víctima de problemas al corazón, posiblemente ocasionados por su sobrepeso. Wieniawski ha sido condecorado con diversos honores, entre ellos la impresión de su retrato en monedas y estampillas, el nombramiento de calles y hasta de un pueblo. Del mismo modo, desde el año 1952 existe un importante concurso internacional de violín que lleva su nombre. Muchas gracias, Rocío. Bueno, como pueden ver, Wieniawski fue uno de los músicos que aún en aquella época, que no era tan fácil trasladarse como hoy en día, era un músico absolutamente internacional. Comenzó su formación en Polonia, llegó a estudiar a Francia, viajó luego a Rusia, y es por eso que siempre se habla en Polonia que la gran escuela moderna de violín que se fue instaurando en este país tiene mucho, tanto de la técnica y las virtudes de la escuela rusa, como la sensibilidad y la delicadeza de la escuela francesa. Además de ser un compositor, violinista y solista que viajó, bueno, por casi todo el mundo dando conciertos, se estilaba bastante en la época tocar obras de su propia autoría. Y ahí cabe rescatar cómo la obra, la extensa obra de Henryk Wieniawski, siempre rescata el género nacional polaco, ya sea estrictamente de origen folclórico o bien música de tradición polaca que no tiene su origen en el folclore propiamente tal. Las 3 mazurkas que vamos a presentar hoy, mazurkas en términos genéricos, y les explicamos un poco. Mazurka es una danza que viene de la zona de los lagos de Polonia, Mazurek, ¿verdad? Sí, Mazurek. Y envuelve casi todas las danzas polacas como un nombre genérico, ¿ya? Sin embargo, las danzas son todas un poco distintas. Las que vamos a presentar hoy son Kujawiak, Obertas, y luego otra que no tiene propiamente tal un nombre de danza, sino un nombre estilizado que se llama el gaitero, pues imita el sonido de la gaita. Bueno, sí, en realidad estas tres danzas que componen este ciclo que le llamamos mazurkas en Polonia, en realidad son 3 tipos de danzas muy parecidas con una diferenciación en cuanto al tempo, que es la mazurka, el oberek y el kujawiak. La mazurka, que le da el nombre a todas finalmente en las estilizaciones, tanto de Chopin como de Wieniawski y otros compositores que hicieron mazurkas, pero siempre albergan estas tres danzas. Y digamos, el kujawiak es una danza casi de salón, porque es más lenta, es mucho más pausada. También tiene esa característica de la acentuación en el tiempo 2 o en el tiempo 3.
Después viene una que es más bien intermedia, que podría ser la más estándar, que es la mazurka propiamente tal. Y finalmente el oberek o bertas es una que tiene relación con la música de las montañas, que es muy rústica y es la más ágil de todas. Ahora, en las mazurcas, tanto de Chopin como en las de Wieniawski y de otros compositores que hicieron mazurcas, normalmente estas tres danzas aparecen en cada una de las obras. Pero obviamente que cuando uno escucha una de las mazurcas que tiene un tempo más contemplativo, un poquito más lento, uno lo asocia al Kujawia, que es de la zona norte de Polonia, digamos, de la zona que ya llega al mar Báltico, digamos. Kujawia también se dice que en los ejemplos más populares del folclore era bastante más lírica, más cantada que instrumental. Y esto la hacía más pausada, más contemplativa y de carácter de salón. Entonces, la primera de las tres mazurcas, genéricamente hablando, que vamos a escuchar es Kujawiak. Vamos a escuchar primero distintos pedacitos del Kujawiak para luego escucharlo completo, porque de esta manera van a poder escuchar claramente los distintos cambios de carácter que en la música polaca, y magistralmente lo dominan tanto Chopin como Wieniawski y otros compositores polacos también, está absolutamente unido el desarrollo melódico con el carácter rítmico de las danzas. La verdad, ustedes van a poder ver cómo se pasa de una melodía muy lírica a un ritmo sumamente incisivo, a la vez de elegante, que le da este carácter tan vivaz. Sí, y me gustaría también, nosotros cuando comentamos esto también hablamos de la mazurka de Chopin, de Wieniawski como, digamos, representantes de una cosa que es evidentemente nacionalista porque son de su propia patria. Pero tanto las mazurcas como las polonesas, por ejemplo, lograron tanta efectividad, digamos, como forma musical finalmente, que otros compositores también las hicieron, digamos. Hay polonesas de otros compositores que no eran, por supuesto, polacos, y en caso de las mazurcas, incluso hay unas mazurcas de Joaquín Turina, digamos, que es español, digamos. Por lo tanto, las mazurcas ya se transforman en prácticamente en un género musical, en una forma musical mucho más internacional que lo propiamente local, y que tiene su característica principal en el compás, digamos, de tres tiempos, que es parecido a un vals en tres, pero con la diferencia de la acentuación, digamos, en distintos puntos. Entonces, el primer extracto pequeñito que vamos a escuchar es la introducción que expone este tempo de Kujawiak, muy elegante, muy melódico, un poco de un carácter melancólico y sumamente expresivo. Rocío, por favor. Luego, súbitamente, pasa, y acá incluso en la partitura dice, a un tempo de mazurka. Un carácter mucho más expresivo, mucho más intenso y vivaz. Y con una sonoridad bastante rústica, pues ocupa muchas cuerdas del violín simultáneamente, 3 o 4.
nuevamente vuelve a este tempo muy cantable y dulce del Kujawiak, y van a ver ustedes que esta parte se repite y cambia bastante, a pesar de que está escrito lo mismo, pero cambia bastante la sensibilidad de la expresión cuando uno toca por primera o por segunda vez. Y de hecho tiene indicaciones de volumen o de matiz distintas para la primera y la segunda vez. Ahí pudieron apreciar cómo se escuchaba la línea melódica muy expresiva y de repente con un pequeño ritmo más ágil volvía al tempo de mazurka y se extendía el tiempo con la línea melódica y nuevamente volvía al tiempo de danza muy sutilmente. Y por último, el último extracto que tenemos de Kujawiak, que también es más parecido al tempo de mazurka. Si ustedes se pueden fijar, hay una acentuación que va cambiando, como decía Alexandros. No siempre la acentuación más fuerte está en el tiempo 1, como es en el tradicional vals. Claro, es una acentuación que es a veces en el tiempo 2 y a veces en el tiempo 3. Por lo tanto, es una acentuación muy particular de la mazurka, digamos, que la hace característica. Y justamente hace un sentido más o menos como que fuera un vals, pero un poquito cojo, digamos. Pero es muy característico, y el baile, digamos, que tiene algunos saltos y cosas así muy característicos en el baile mismo, hace que ese ritmo, digamos, o esa acentuación sea muy característica, distinta a lo que es una acentuación de vals. Cosa que pasa muy también claramente en las polonesas, por ejemplo, que es alargar el primer tiempo, justamente porque es el paso largo que hace el bailarín. Por lo tanto, las polonesas seguramente ustedes las ubican, que son con un ritmo de ran, tacan, tan, 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 tan. Está escrito exactamente tan, ta, ta, tan, 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 pero por el paso largo se estila a tocar un poquito más larga la primera nota y las semicorcheas un poquito más cortas. Entonces queda ram, tacarán, tan, tan, por el paso largo. Y después paso largo y después normal ahí. Entonces, justamente eso hace que en la interpretación de las obras que tienen carácter, a pesar de estilizado, pero con una inspiración dentro del mundo de la música de tradición oral o música o folclórica o digamos, o de característica popular, en la manera de interpretarla se logra evocar, digamos, el sentido de las danzas. Y ahí es donde el intérprete, para todos aquellos que estudian instrumento, debemos fijarnos muy bien, no solo en el ritmo exacto que está escrito, sino en la obra que estamos tocando, y investigar un poco la tradición de ese tipo de música. Porque normalmente esto de alargar un poco el tiempo o apurar el otro tiene que ver con el darle la posibilidad
al bailarín de desplazarse, ¿ya? Lo mismo pasa en las danzas antiguas, en el minuet, por ejemplo. Y si bien estas obras, como decía Alexandro, son estilizadas, no son para bailar, son para conciertos, tienen esa tradición incorporada en su expresividad musical, que viene del paso de la danza. Bien, ahora vamos entonces a escuchar completo el Kuyavia, que es bastante cortito. Es una de las, para mi gusto, de las obras pequeñas, cortas de Wieniawski, más ricas en carácter, musicalidad y expresividad. Muchas gracias, Rocío. Bueno, este fue entonces el Kujawiak Opus 3 de Wieniawski. Ahora, bastante avanzado en sus opus, vamos a ir a otra de las danzas de las mazurkas. Esta es una mazurka, bueno, en verdad es un obertas.
Obertas o oberek es una danza propia del sur de Polonia, de una zona muy montañosa que hay bastante pastoreo. De hecho, se parece bastante los productos folclóricos, los tejidos y ese tipo de cosas a lo que hay en el sur de Chile, cercano a Chiloé, en la región de los lagos, los ríos, más o menos parecido a esa zona. Es un lugar donde hay unos instrumentos muy parecidos al violín y que son instrumentos folclóricos del lugar, y también unos contrabajos. Son un poco más planos, no son tan infladitos en el centro. Los puentes donde se apoyan las cuerdas también son un poco más planos. Se tocan no tan estilizados, sino más apoyados en el centro del cuerpo y con el arco así hacia arriba y hacia abajo. Y se estila en ese tipo de música muy campesina, tocar con una gran sonoridad, con un sonido bastante rústico, con muchas cuerdas, muchos sonidos a la vez. No es el típico violín melódico que uno puede seguir una línea melódica, ¿ya? De todos modos, esta también está en tempo de mazurka, a pesar de que es un oberek. Tiene una primera y una última parte que es bastante parecida, que tiene esta sonoridad característica, y luego tiene una parte central bastante estilizada. ¿Algo más? No, yo creo que está clarísimo. De esto vamos a escuchar entonces el comienzo de la parte central, que es estilizada, y luego dejamos la parte más graciosa, o sea, con más gracia, con más elegancia, para que la puedan escuchar en el concierto. Bueno, ahí ustedes pudieron notar ese sonido bastante intenso del comienzo, ¿verdad? Luego viene una parte central y termina exponiendo nuevamente los temas musicales del comienzo. La tercera y última de las danzas de Wieniawski que les vamos a presentar se llama El Gaitero, y es algo que muchos compositores han hecho a lo largo de la historia, que es con un instrumento imitar el sonido de otros. Entonces, en este caso, tenemos entre el violín y el piano bastantes notas que se mantienen, a las cuales nosotros les llamamos pedal. Ese concepto viene de la música de órgano, de la música religiosa. Cuando en el órgano a tubos, el organista tocaba en los teclados para las manos, la parte más virtuosa, y en el teclado de madera que hay abajo para los pies, no sé si sabían, por supuesto menos ágil, apoyaba una nota y la dejaba sonando mientras hacía una melodía con las manos arriba. Ese es el sonido, el concepto de pedal que nosotros usamos hasta hoy en día cuando mantenemos un sonido. Y las gaitas tienen también esa posibilidad porque tienen esta bolsa, ¿cierto?, de cuero donde guardan el aire, que la van expulsando con el brazo, y pueden dejar en una flauta que suene la nota base mientras en otra tocan la melodía. Entonces, entre los acordes que hace el piano y algunas cuerdas que ocupa el violín sin
poner otras notas sobre ellas, se mantiene en este sonido de pedal, y sobre este sonido el violín va construyendo una melodía. El gaitero tiene esta primera parte que es muy característica, que se repite, que está en el comienzo, en el centro y en el final. Y luego hay otros dos momentos musicales un poco distintos que los explicaremos a continuación. Entonces escuchemos la parte del gaitero. Otra característica de esta música que lo hace muy peculiar, que comienza, y es así, no es un error, como si el violinista estuviera revisando la afinación del violín para poder tocar todo bien. Pero está así escrito. Se apreció, ¿verdad? Lo que continúa es un momento que dice con gracia ma rubato. Con gracia significa con elegancia y rubato significa robar el tiempo, o sea, poder apurarse y después devolverlo dentro del tiempo, de la línea de tiempo. Ahora, esta parte es muy melódica, es muy estilizada, pero tiene ciertos componentes que acercan esta estilización al folclore polaco. Por ejemplo, tiene, a pesar de estar en un matiz bastante pequeño, en un volumen acotado, de repente tiene algunos aumentos de volumen muy drásticos y que vuelven a bajar. O tiene algunas acentuaciones o unos ritmos ágiles, lo mismo que pasaba en el kujawiak, que dan este sabor, esta estética, que a pesar de ser una melodía muy definida, se acerca a la danza. Y este tema del rubato es un tema musicalmente que hay que manejar bastante bien, porque esto, al igual como explicaba Alexandros antes la polonesa, está escrito en 3 tiempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo se estira, se alenta el tiempo y después rápidamente vuelve. Y eso es algo que para los músicos es bastante difícil, porque si es que uno hace un rubato y no se preocupa de devolver lo que robó de tiempo, ya simplemente queda como que va tocando cada vez más lento y se diluye el tempo y el carácter musical. Entonces eso es muy importante cuando ustedes toquen obras con rubato, tener en conciencia que en promedio más o menos deberíamos poder mantener el tiempo. Si robamos, devolvemos, si robamos, devolvemos. Ese es un elemento musical expresivo bien difícil de aprender. Luego vuelve de nuevo la parte en que imita la gaita. Y por último, tiene otro momento musical, esta obra El Gaitero, que es hermosísimo, que
realmente uno podría imaginarse cómo está una flauta tocando en el campo mientras las ovejas pastan. Es de una tranquilidad absoluta y ustedes van a poder ver ahí el dominio magistral que tenía Wieniawski del instrumento del violín, que podía crear estas melodías sin una excesiva ornamentación, pero con una delicadeza y una finura bellísima. Y después van a ver cómo retoma el tiempo del inicio. Se pudo apreciar la tranquilidad, ¿verdad?, de la música en esa parte del gaitero y bueno, luego retoma el tema principal. Bueno, y la otra pieza de Henryk Wieniawski quizás es una de las más conocidas de su repertorio, digamos, compositivo, y que es la famosa Leyenda Opus 17. La Leyenda es una pieza originalmente para violín y orquesta, y muy famosa y muy tocada en la versión para violín y piano. A pesar de que la versión de violín solista con orquesta también se toca mucho, digamos. Es una pieza relativamente corta, de unos 10 minutos, un poquito más, pero que está dentro del repertorio de piezas que se tocan con acompañamiento orquestal, como también está las variaciones sobre un tema de Fausto, digamos, también está el Scherzo y Tarantella, etcétera, de las grandes obras de Henryk Wieniawski. Las polonesas. Las polonesas también hay versiones con orquesta y también, por cierto, con piano, y se toca mucho en ambas versiones. Por supuesto que con piano es más fácil tocarla porque está todo más sencillo a la mano, digamos, para programarla en los conciertos, digamos. Más difícil programar conciertos con orquesta para todos los violinistas, digamos. En fin, entonces la Leyenda es una pieza que también tiene una historia muy particular y que siempre hace mucho sentido. Es una historia muy romántica, un poco triste y un poco feliz también, pero la historia cuenta de que Wieniawski quería casarse con su prometida, con su novia, que pertenecía a una clase social superior a la de él. Por lo tanto, los padres, digamos, de
de su novia, no querían aceptar de que ella se casara porque él solamente era un músico, digamos, no tenía la alcurnia, no sé, cosas de la época. En fin, pero el caso es que Wieniawski compuso esta obra con la cual quería representar la gran tristeza que significaría que ellos no pudiesen estar juntos. Y eso es lo que se ve reflejado en la primera parte de la pieza, digamos, unos motivos muy melancólicos, muy tristes, con frases largas, pero expresivas, muy apasionadas también, pero con un dejo de tristeza grande. Y luego hay una sección central donde el violín tiene un trabajo de dobles cuerdas, que es un poco en tono mayor, digamos, en tonalidad mayor, con lo cual da mucha más esperanza y da la sensación de que son los dos. La doble cuerda hace la sensación de la pareja, digamos, en felicidad, digamos. Es una música muy esperanzadora, muy feliz, digamos. Como que estuvieran cantando los dos juntos. Claro, entonces bueno, y después la obra termina nuevamente con el primer tema melancólico, digamos. Y bueno, y la historia cuenta que gracias a esta obra fue aceptada la solicitud de matrimonio, y gracias a esta obra ellos pudieron finalmente casarse, digamos, y la historia terminó feliz, digamos. Entonces, pues, esa es un poco la historia de la leyenda Opus 17 de Henryk Wieniawski, en la cual vamos a escuchar algunos fragmentos, primeramente del principio. Le vamos a pedir a Rocío que nos ponga el primer fragmento, que es el comienzo, digamos, toda esta cosa melancólica que comentábamos. Entonces esta era la parte más melancólica, más dramática de la obra, y la obra tanto comienza como termina así, y al final, cuando vean el concierto van a poder apreciar, termina más dramática aún porque ocupa un recurso que es la sordina, que es un elemento, un accesorio del violín que enmudece el sonido del violín. Entonces realmente suena como que se le cortara la voz de lo triste que estaría. Vamos a escuchar, eso sí, ahora la parte esperanzadora, que es la parte central, donde da esa sensación, no es que esto esté escrito, pero realmente da la sensación de lo felices que serían ellos juntos si les dan el permiso que les dieron.
Bueno, ahí terminamos la parte de Wieniawski y ahora vamos brevemente a comentar un poquito de César Franck, fue un compositor belga, y le vamos a pedir a Rocío que si por favor nos puede mostrar la cápsula que tenemos preparada que hizo Javier Kovacevic, y después rápidamente vamos a hacer la explicación, pero es muy interesante eso que Javier preparó. Por lo tanto, vale la pena que lo escuchemos como una cosa biográfica de César Franck. César Franck nació en la ciudad de Lieja, ubicada en la región francófona de Bélgica. Su padre, Nicolás, era un pequeño burgués cuya máxima aspiración era ver a sus hijos transformarse en artistas de renombre. Con ese objetivo, lo sometía a largas y estrictas sesiones de práctica instrumental. Las exigencias, aunque excesivas, dieron el resultado esperado. César se convirtió en un excepcional pianista y su hermano Joseph en violinista. Franck ingresó a los 8 años al conservatorio de su ciudad, institución en la que rápidamente destacó. En 1835, tras una exitosa gira por Bélgica, emigró junto a su familia a París. Mientras tramitaba la nacionalidad francesa para poder matricularse en el conservatorio, tomó clases de piano y de composición. Entre 1837 y 1842, cursó su educación formal, durante la cual se adjudicó toda suerte de galardones. A pesar de las evidentes dotes que Franck exhibía como compositor, Nicolás seguía obsesionado con que desarrollara una carrera de virtuoso. Así, lo forzó a realizar más tours. No obstante, su éxito fue moderado. En 1847, Franck se enamoró de Félicité Sayot, quien era hija de actores de la comedia francesa. Esta relación, mal vista por su progenitor, lo motivó a rebelarse y a abandonar su hogar. Tras contraer matrimonio, Franck pasó por un largo periodo de precariedad económica, que se vio acentuada por la Revolución Francesa de 1848. Trabajaba como organista y a veces como pianista acompañante, labores que constituían casi sus únicas fuentes de ingresos. Además de su inestable situación económica, debió enfrentar una tragedia. 2 de sus 4 hijos no sobrevivieron a la infancia. En 1853, producto de estas contrariedades, sufrió un colapso nervioso y tuvo que viajar a Suiza para sanarse. Tiempo después, ocurrió un hito decisivo en su vida. Gracias a un amigo, consiguió un puesto como organista y chantre, cargo episcopal de quien dirige el coro en una catedral, en la Basílica de Santa Cleotilde. Este lugar ostentaba un excelente órgano, fabricado por el famoso Cavalier Coll. Gracias a su nuevo empleo, ganó fama como improvisador y retomó la composición. Asimismo, a finales de la década de los 60, comenzó a atraer un círculo de seguidores y alumnos, entre los cuales se encontraban Paul Dukas y Vincent Dandy. Tras la guerra franco-prusiana, el gobierno francés se esmeró en fomentar las artes nacionales, en aras de reconstruir el espíritu patriótico. Franck, por aquel entonces, había empezado a impartir clases de órgano en el Conservatorio de París. Sin embargo, sus clases se centraban más bien en la improvisación y la composición. Aunque no era apreciado por algunos de sus colegas, quienes lo consideraban demasiado amable, nadie dudaba de su desempeño. De su cátedra surgió una nueva generación de compositores franceses, animados por la búsqueda de una identidad para la música francesa. En sus últimos años, Franck fue muy prolífico. De hecho, compuso la mayoría de sus obras más célebres en su periodo de madurez. Destacó en el ámbito orquestal y sinfónico, como también en el de las obras de cámara y para teclados. Además, desde 1886, presidió la Sociedad Nacional de Música, lo cual acrecentó su reputación. Desafortunadamente, en 1890 fue arrollado por un ómnibus conducido por 2 caballos. Después de aquel incidente, su salud empeoró y al poco tiempo falleció de una pleuresía. El aporte de Franck a la música francesa fue enorme. Como proponen Graut y Paliska, fusionó el contrapunto al estilo barroco con la transformación motívica de Liszt
y las armonías wagnerianas, y al mismo tiempo trabajó con la unificación cíclica mediante el retorno de temas. Además, extrapoló estas combinaciones al órgano, instrumento para el cual produjo música de novedosas texturas. En definitiva, César Franck instauró un nuevo estilo composicional, al aunar una sonoridad levitante e improvisatoria con una solidez estructural que hasta entonces era propia de la escuela germana. Muchas gracias. Bueno, una cosa importante de comentarles es que César Franck tuvo una vida un poco difícil en algún momento, hasta un momento muy crucial donde se le ofreció el puesto de organista de una iglesia, y ahí se le compuso todo su parte económica, lo que logró plasmarlo a él como un músico, digamos, hacía improvisaciones importantes después de las misas. Por lo tanto, fue una manera en que César Franck desarrolló muchas obras para teclado, especialmente desde el órgano, y esta obra que vamos a tocar en este momento es el preludio, fuga y variación, que originalmente era para órgano, pero en esta versión para violín y piano vamos a escuchar un fragmento del preludio, y pienso que vamos a despedirnos desde aquí con la música, porque tendremos que conectar inmediatamente después de este fragmento al estreno del concierto. Les comento también que normalmente estos conciertos educativos que duran 1 hora, que nos parece que es mucho tiempo, siempre tenemos que cortarlos al final rápidamente porque se nos viene el tiempo encima. Entonces los dejamos con Rocío, que va a poner la pieza de César Franck, un pedacito del preludio, y los invitamos a conectarse inmediatamente a la transmisión de YouTube, los que están acá en el Zoom, y los que están en Facebook Live siguen de largo. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias.